Hay una idea muy extendida entre profesionales con una alta carga de trabajo, y yo diría que especialmente en el mundo de la medicina. Sí, La creencia de que la única forma de aumentar los ingresos es, bueno, trabajar más. claro. Más horas, más guardias. Exacto, más pacientes. Es una ecuación lineal, 1 a 1, pero es una ecuación con una trampa, y es que nuestro tiempo y nuestra energía son finitos, tienen un límite, vamos. Y es precisamente para buscar una alternativa a esa trampa que hoy nos sumergimos en unos documentos que son, de verdad, fascinantes. La perspectiva es muy original. Es única. Abordan las finanzas personales como si fueran una sesión clínica, una grand round, y se centran en un concepto que, según se le atribuye a Einstein, es nada menos que la octava maravilla del mundo. El interés compuesto. Ahí está. La misión que plantean estos textos es muy clara. Entender por qué dominar este concepto puede ser tan decisivo para la salud financiera como saber interpretar un electro lo es para salvar una vida. La frase es una sentencia, ¿eh? Totalmente. Aquel que lo entiende, lo gana, aquel que no, lo paga. Venga, vamos a meternos en harina y a desgranar qué hay exactamente detrás de esta afirmación tan contundente. Precisamente, lo que plantean estos papeles es, básicamente, una lucha de titanes. Por un lado, describen una enfermedad silenciosa que corroe nuestro patrimonio sin que nos demos cuenta: la inflación. ¿Y por otro? Y por otro, presentan lo que consideran la cura, el tratamiento más potente que existe para el crecimiento patrimonial a largo plazo: el interés compuesto. Si te parece, como en cualquier buen diagnóstico, empecemos por la patología. ¿De acuerdo? Y la analogía que usan los documentos para la inflación es brutal. La describen como una hipoxia crónica y progresiva del dinero. Es muy visual. Mucho. La idea es que, aunque tengas la misma cantidad de billetes en la cuenta, su capacidad funcional, su poder de compra, su oxígeno, se está necrosando lentamente. No te das cuenta día a día, pero el daño se acumula. Y eso es lo más peligroso, que al principio es completamente asintomática. El ejemplo que se da es, bueno, muy claro: guardar 100.000 euros debajo del colchón. Que, por cierto, además de un riesgo financiero, seguro que es malísimo para la espalda. Sin duda, un riesgo para las lumbares y para el bolsillo. Totalmente. Pues bien, después de un año con una inflación media del 5%, nominalmente sigues teniendo tus 100.000 euros. El fajo de billetes es el mismo. El mismo, pero su poder de compra real, lo que puedes adquirir con ellos, ha caído a unos 95.238 euros. Has perdido casi 5.000 euros de capacidad de compra sin hacer absolutamente nada. Exacto. Y al principio apenas se nota. Claro, es como una pequeña caída en la saturación de oxígeno, de 99 a 95. No te sientes fatal, pero algo no va bien. El problema es cuando esa hipoxia se vuelve crónica. ¿Qué pasa a largo plazo? Ahí es donde el daño se vuelve severo y la analogía cobra todo su sentido. El documento proyecta el efecto a 20 años. Esos 100.000 euros iniciales, después de 2 décadas con esa misma inflación del 5%, solo podrían comprar lo que hoy se compra con unos 35.848 euros. Espera. Es una pérdida de casi el 65% del poder adquisitivo. Es una amputación financiera en toda regla. Vamos. Un momento para que procese el dato. Significa que 2/3 de tu patrimonio, de tu esfuerzo ahorrado, ¿se han evaporado? ¿Sí? Se han desvanecido solo por dejar el dinero quieto. Es aterrador. Pero, a ver, ¿no es más seguro tener el dinero en el banco, aunque pierda un poco de valor, que arriesgarse a perderlo todo en bolsa? Es una pregunta que creo que mucha gente se hace. Es la pregunta clave, y los documentos la abordan de forma indirecta. La seguridad aparente del banco es en realidad una certeza de pérdida. No una posibilidad. No, es un hecho, que tu dinero valdrá menos cada año. El riesgo de invertir existe, por supuesto, pero se gestiona. El riesgo de no hacer nada, la certeza de la pérdida por inflación, es ineludible. Es como elegir entre una cirugía con un 90% de éxito o en una enfermedad terminal garantizada. Vale, el diagnóstico de la inflación como una enfermedad silenciosa pero letal queda meridianamente claro. Pero en medicina, un diagnóstico sin un plan de tratamiento no sirve de mucho. ¿Cuál es la cura que proponen? La cura es igual de potente, pero en la dirección opuesta. La analogía aquí es la de la mitosis celular, la capacidad de multiplicarse. Ah, Se establece una diferencia fundamental entre el interés simple y el compuesto. Con el interés simple, tu capital inicial es, por así decirlo, estéril. estéril. Produce hijos, los intereses, una sola vez, pero esos hijos no pueden reproducirse. Si inviertes 100 y ganas 10, al año siguiente vuelves a ganar 10 sobre los 100 originales. Es un crecimiento lineal. Predecible, pero sin magia. ¿Y el compuesto? Con el interés compuesto, la cosa cambia por completo. Aquí los hijos, los intereses, que generas, se vuelven fértiles y empiezan a tener sus propios hijos. Es el famoso efecto bola de nieve. Claro. Inviertes 100, ganas 10 y ahora tu capital fértil son 110. Al año siguiente, el interés se calcula sobre 110, no sobre 100. Con lo que ganas 11. Exacto. Y al siguiente, sobre 121, y así sucesivamente. El capital crece sobre sí mismo. ¿Y esto, matemáticamente, cómo se traduce? Porque suena bien, pero a veces los números esconden la verdad. Pues la fórmula que lo gobierna es sorprendentemente simple. VF igual a C por, entre paréntesis, 1 más R elevado a T.
Valor futuro igual a capital por 1 más el retorno elevado al tiempo. Eso es. Y aquí, como subrayan los textos, está el secreto. La variable más poderosa, la que causa el efecto explosivo, no es cuánto dinero pones al principio, ni siquiera la tasa de retorno, aunque sean importantes, es el tiempo, la t, porque es un exponente. Claro, recuerdo las clases de matemáticas del instituto. Cualquier pequeño cambio en un exponente provoca un impacto masivo en el resultado final. No es una suma, es una multiplicación repetida. Justo. Esto es lo que genera esa famosa curva de crecimiento en forma de palo de hockey. Empieza casi plana, tan lenta que parece que no pasa nada, y de repente se dispara hacia el cielo. Esa es la imagen. Los documentos lo describen visualmente como dos curvas en un gráfico a lo largo de 20 años. Una curva roja, la de la inflación, que desciende suavemente Hacia la ruina. hacia cero, sí, como tu poder adquisitivo derritiéndose, y una curva verde, la del interés compuesto, que empieza casi pegada al eje y de repente, alrededor del año 7 o 10, empieza a subir de forma casi vertical. La distancia que se abre entre esas dos curvas. Es el patrimonio que se deja de ganar. Es el coste de oportunidad de la inacción. Vale, la teoría es potente, pero los médicos somos gente de casos prácticos, de ver cómo la teoría se aplica a un paciente. Y creo que los documentos también van por ahí, ¿no? Totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente tangible. Presentan un estudio longitudinal hipotético de 20 años con dos perfiles muy claros, el doctor ahorrador y la doctora inversionista. El doctor ahorrador guarda sus 100.000 euros en efectivo. Exacto. Y la doctora inversionista los invierte con un rendimiento promedio del 10% anual. Un 10% anual suena optimista. Justifican esa cifra. Entiendo que hay años buenos y años muy malos en los mercados. Sí, es una puntualización importante. Lo presentan como la media histórica a largo plazo de índices como el S&P 500. Obviamente, no es una garantía anual, pero lo utilizan como referencia para ilustrar el poder del mecanismo a lo largo de 2 décadas, que es un plazo donde las fluctuaciones tienden a suavizarse. Es un modelo para entender el concepto, no una promesa. Eso es. Entendido. Venga, analicemos ese ensayo clínico. ¿Qué pasa en los primeros años? A los 5 años, en lo que podríamos llamar la fase aguda, la diferencia ya es notable. A ver. El doctor ahorrador, por efecto de la inflación, ya ha perdido casi un 25% de su poder de compra. Sus 100.000 euros, en términos reales, solo valen 77.378. Uf. Mientras tanto, la doctora inversionista, con su 10% de media, ya tiene 161.051 euros. O sea que la diferencia patrimonial entre ellos en solo un lustro ya es de más de 83.000 euros. Más de 83.000. Es increíble. En solo 5 años, uno está luchando por no ahogarse y la otra ya está navegando con viento a favor. ¿Y a medio plazo? ¿A los 10 años? A los 10 años entramos en la fase crónica. El dinero del doctor ahorrador ya vale menos del 60% de lo que valía. Su poder de compra ha caído a unos 59.873 euros. Casi la mitad. Por su parte, la doctora inversionista ya ha superado la barrera del $250.000. Tiene 259.374 euros. La brecha de riqueza entre ellos se acerca a los 200.000 euros. La distancia se está haciendo cada vez más grande. Se ve la curva del palo de hockey en acción. ¿Y el resultado final a los 20 años? Aquí llega el dato demoledor, el final del estudio. Lo que el documento llama la fase terminal para el patrimonio de uno. ¿Y la libertad financiera para la otra? Exacto. El poder de compra del doctor ahorrador se ha desplomado a tan solo 35.848 euros. En cambio, la doctora inversionista ha acumulado la friolera de 672.749 euros. Es que la diferencia es abismal. Pero el punto clave que señalan los textos, si no me equivoco, no es solo que uno tiene 35.000 y la otra casi 700.000. El concepto que introducen es más profundo. Exacto. El punto crucial es lo que llaman el coste de oportunidad de la inacción. La diferencia real en el patrimonio de ambos no es la resta de 672.000 menos los 100.000 iniciales. Es mucho más. Es de más de 636.000 euros. Esa es la cantidad de riqueza que el doctor ahorrador dejó de construir. El precio que pagó por no entender cómo funciona el sistema. Pagó con su futuro. El caso del doctor ahorrador es devastador, pero se basa en una cantidad inicial estática, 100.000 euros que no se tocan. Me pregunto cómo se aplica esto a la vida real de un profesional que empieza ganando poco. Como residente, claro. Y va aumentando sus ingresos con el tiempo. ¿Los documentos abordan eso? Sí, y es quizás la parte más inspiradora del análisis. Uno de los documentos presenta un caso clínico evolutivo, siguiendo las etapas de una carrera médica, para demostrar que el hábito y el tiempo son incluso más importantes que la cantidad inicial. A ver, cuéntame. ¿Cómo empieza? Empieza con el estadio I, el estudiante, de los 18 a los 25 años. Aquí la capacidad de ahorro es mínima. El modelo propone aportar solo 100 euros al mes durante 7 años. 100 euros. El objetivo no es hacerse rico, sino, y cito textualmente, crear la vía neuronal del ahorro y la inversión. Con una aportación total de su bolsillo de 8.400 euros, al final del periodo tendría 12.095.
No es una fortuna, pero ha creado el hábito. Entiendo la idea, pero seamos realistas. Para un estudiante, 100 euros al mes puede ser un mundo. Entre el alquiler, los libros, la vida... ¿No es un poco idealista? Es una crítica válida, y el propio texto lo matiza. Indica que la cantidad es un ejemplo, podría ser 50 o incluso 20. El punto fundamental que defiende no es la cifra, sino el acto de automatizar una pequeña aportación. Pagar primero a tu yo del futuro. Eso es, aunque sea una cantidad simbólica, para establecer el patrón de conducta que será crucial más adelante. Vale, acepto el argumento. Se trata de entrenar el músculo financiero. ¿Cuál es la siguiente etapa? El médico residente, de los 26 a los 31 años. Aquí los ingresos aumentan, pero también los gastos. Y las deudas de los estudios, claro. Exacto. La capacidad de inversión que propone el modelo sube a 1.000 euros al mes durante 5 años. Se invierte en un total de 60.000 euros, que junto a lo que ya tenía, se transforman en 77.437 euros. O sea que al acabar la residencia no solo se tiene un título de especialista, sino también un fondo de emergencia más que sólido. Exacto. Hasta ahora todo parece bastante lógico y alcanzable, pero la magia. La magia ocurre ahora, en el estadio 3, el médico especialista, de los 32 a los 62 años. Aquí es donde, según el texto, la bola de nieve se convierte en una avalancha. Vale, con una carrera ya consolidada. Se propone una aportación de 10.000 euros al mes durante 30 años. Sumando todo lo aportado de su bolsillo durante esas 3 décadas, la inversión total es de 3,6 millones de euros. Una cifra enorme, fruto de una carrera de éxito. Pero el resultado final es donde la mandíbula se te cae al suelo. Venga, dispara el dato. El resultado final, gracias a esas décadas de interés compuesto, es de 22.600.000 euros. Momento, repite la cifra. 22.600.000 euros. A ver, que lo procese bien. Me estás diciendo que de los casi 23 millones que tiene el final, solo 3,6 salieron de su bolsillo, de su sueldo. De su sueldo, de sus guardias, sí. Es que es alucinante. Cambia por completo la percepción del trabajo y el ahorro. Esa es la conclusión más impactante de todo el análisis. De esos 22,6 millones finales, 19 millones provienen exclusivamente de los intereses generados. El 84%. El 84%. De la riqueza final no es fruto directo del trabajo, sino del sistema financiero trabajando en segundo plano, multiplicando el dinero. Es la diferencia abismal entre retirarse con los 3,6 millones que ahorró o con 22,6. Es que durante 30 años, mientras esta doctora se dejaba la piel en el hospital... Su dinero generó 5 veces más riqueza que su propio trabajo. Rompe por completo el esquema de trabajar más para ganar más. Visto así, el verdadero trabajo no era pasar consulta, sino haber puesto en marcha el sistema 30 años antes. Da vértigo pensarlo. ¿Ofrecen los documentos alguna herramienta para hacer esto más intuitivo? Sí, ofrecen una herramienta de diagnóstico rápido, una regla mnemotécnica muy útil, la regla del 72. La regla del 72. Es una forma de calcular mentalmente, de forma aproximada, en cuántos años se duplica tu dinero. La fórmula es sencillísima. Años para duplicar es igual a 72 dividido por la tasa de interés. A ver, un ejemplo práctico, con el 10% que usan en el caso. 72 dividido entre 10, 7,2 años. Cada 7,2 años se duplica el dinero. Correcto. Y fíjate en la aceleración que esto implica. Los 100.000 euros de la doctora inversionista, sin aportar nada más, se convierten en 200.000 en el año 7. En 400.000 en el año 14. Y en 800.000 en el año 21. El crecimiento no es lineal, es exponencial. Se acelera de forma vertiginosa. Es increíble cómo una regla tan simple te cambia la perspectiva. Totalmente. De repente no ves un 8% de retorno. Ves que tu dinero se duplicará mientras tus hijos están en el colegio. Es una forma muy tangible de entender el futuro. Vale, el diagnóstico está claro, la cura es potente y los casos clínicos son reveladores. Entonces, ¿cuál es el plan de tratamiento final? La prescripción que nos dejan estos textos. El plan de tratamiento es sorprendentemente simple y se resume en 4 pasos claros. Primero, el diagnóstico. Hacer un análisis honesto de cuánto dinero tienes ocioso, parado en una cuenta, sufriendo esa hipoxia crónica, perdiendo valor cada día. Segundo paso, imagino que es la intervención. Exacto, la intervención. Abrir una cuenta en un broker o plataforma de inversión. Es el equivalente a canalizar una vía para administrar el tratamiento. ¿Y tercero? Tercero, el tratamiento de mantenimiento, la clave de todo. Automatizar aportaciones mensuales, por pequeñas que sean, a un producto diversificado. El texto sugiere, como ejemplo, un fondo indexado para buscar esa media histórica de forma pasiva. Y por último, el pronóstico. Si se tiene paciencia, disciplina y se deja que el tiempo, el exponente T, actúe como el principal aliado, el crecimiento patrimonial a largo plazo es, según concluyen los textos, casi inevitable. El mensaje central de todo lo que hemos analizado es muy directo entonces. El mejor momento para empezar a invertir, para plantar ese árbol, fue hace 20 años.
Pero el segundo mejor momento es, sin duda, hoy. Claro. La inacción, como hemos visto con el doctor ahorrador, tiene un coste de oportunidad gigantesco. No es una decisión neutra. No, en absoluto. Y lo que es realmente profundo es cómo estos documentos no se limitan a explicar una fórmula matemática, sino que trazan una trayectoria de vida, ilustran cómo pequeñas acciones, como la del estudiante que aparta 100 euros, si se mantienen, acaban generando resultados radicalmente diferentes. Es la diferencia real entre un retiro austero y un retiro abundante. Totalmente. Con libertad de elección. La medicina, como dicen los textos, es una profesión celosa que nos quita tiempo y juventud. Y el interés compuesto es una de las pocas fuerzas que puede devolvernos ese tiempo en forma de libertad financiera. Absolutamente. Y mientras te escuchaba me ha venido a la cabeza el final de la cita de Einstein. Nos hemos centrado mucho en la primera parte, en aquel que lo entiende, lo gana. Ujú. Pero también dice, aquel que no, lo paga. Esto plantea una última pregunta para la reflexión, más allá de lo que hemos hablado hoy. ¿En qué otras áreas de nuestra vida financiera, como las deudas de las tarjetas de crédito o las hipotecas, está actuando esta misma fuerza exponencial, pero esta vez en nuestra contra? ¿Y qué tratamiento se podría aplicar en esos casos para detener la hemorragia?